El engaño de la carne. Solemos pasar por alto que la carne se engaña a sí misma, o dicho de otra manera, nos engaña a nosotros mismos. Imagina a alguien que lucha contra el alcoholismo y se dice a sí mismo que va a ir al bar solo para pasar el rato y dice no voy a tomar una copa, solo me voy a ir porque quiero estar con mis amigos. Y así esa persona que estamos usando de ejemplo llega a un bar y se dice solo tomaré un trago y eso será todo lo que haré, no me emborracharé. Y dice también no es pecado tomar solo un trago, pero luego va más y más lejos hasta que se reencuentra con el pecado. En situaciones como esta, en este y en otros aspectos de nuestras vidas, como los sexuales, no nos damos cuenta que estamos engañándonos a nosotros mismos, poniéndonos donde podemos ser tentados. Escuchamos decir no pretendo hacer nada malo. Puedes decirte a ti mismo no voy a pecar, pero el hecho de que te estás poniendo en el camino de la tentación es prueba de que la carne nos engaña. En el fondo y con este tipo de pensamientos podemos dar cuenta de lo que realmente la carne está deseando, pero no nos damos cuenta del todo porque es en autoengaño. Este ejemplo de engaño se puede aplicar a cualquier cosa que nos tiente, y muy común son las conversaciones entre parejas, entre padres e hijos, en el trabajo, conflictos en la escuela, porque hay quien llega a guardar rencor ante esas conversaciones, ante esos actos que se le presentan, y desea a veces hasta venganza por lo que el otro nos hizo sentir. Y todo ello es un pecado interior. Ese pecado interior es el que va a dar y va a materializar el pecado que todos van a ver. De ello habla Jesús en Mateo 5, 21, 22. Y dice la palabra de Dios: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y a todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. El enojo, el insulto, el desprecio, hablar mal de alguien, el odio, lo malo y los malos pensamientos que están en nuestro interior son pecado a los ojos de Dios. Pero recordemos que la carne nos quiere engañar y nuestro orgullo y ego nos hace pensar que estamos actuando a la altura de las circunstancias, cuando como creyentes debemos actuar a la altura de Dios. Creer que en nuestras vidas todo está bien y que estamos actuando correctamente hacia los demás y hacia Dios, sin darnos cuenta que el perdón para el prójimo y el arrepentimiento con el que confesamos nuestra maldad están haciendo falta, eso nos llevará a acumular pecado sobre pecado, alejándonos de Dios. Ante toda esta tentación, la palabra de Dios nos recuerda en Santiago 1, 13 al 15. Dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Una verdad dolorosa es que no queremos admitir nuestros errores por orgullo, y decimos, puedo encargarme de esto. Nuestro orgullo y nuestro ego dice que podemos manejar las situaciones, pero no tomamos en cuenta que la carne nos engaña, y no es Dios a quien algunos culpan, y a veces le preguntamos a Dios por qué pasan las cosas, sin darnos cuenta que la carne nos ha engañado y busca ocultar nuestro error o pecado por nuestro orgullo. Siempre hablamos y decimos que Dios es bueno y nos guardará y sostendrá, pero no hablamos de cómo nuestra carne nos engaña y nos impide alcanzar las bendiciones prometidas. Debemos entender que el problema no es Dios y que no es Dios el que nos está tentando o permitiendo la tentación. Debemos darnos cuenta que no conocemos cómo funciona la carne en el mundo y que su carácter, como todo lo que es del mundo, es engañoso, miente, y por ello Jesús vino a mostrar la verdad, con la que podemos alcanzar nuestra verdadera felicidad. Y para alcanzarla, la lucha es también en el interior del creyente.
Y es una lucha entre la verdad de Dios contra el engañador. La solución a todo ello está en la palabra de Jesús, porque tal y como se registra en Marcos 14:38, dice: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nos dice que hay manera de escapar de la tentación para que no suceda algo peor, y es a través de nuestra atención a lo que hacemos y pensamos, vigilar. Pero también es la solución orar, pero nuestra oración que nos ayuda es la oración por la que pedimos, por lo que hacemos y pensamos. También dice Jesús en Lucas 21:36, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Nos dice aquí también que hay manera de escapar del producto de la tentación para que no suceda algo peor, y es que se requiere hacerlo para que seamos dignos hijos de Dios. ¿Deseas presentarte cada día agradando a Dios? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace sensibles al pecado. Nos dice que la carne es débil, y el Espíritu mismo nos dice que ello requiere de nuestra atención, vigilando y combatiendo con oración el engaño que a través de ella hace el maligno. Por eso vela, vigila, pon atención a tus acciones, porque conoces la verdad, pero no decidas tú qué es correcto a los ojos de Dios. Pide al Padre que su Santo Espíritu te muestre el camino, la verdad y lo que te conduce a la vida y no a la muerte, que es el mensaje de Jesús. Pide al Padre que su Espíritu Santo te muestre tus errores o pecados, y con ello ores en arrepentimiento, reconociendo que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, y así está señalado para nosotros en Hebreos 9:14. Dice la palabra de Dios: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Este son el tipo de peticiones que deben estar en nuestra oración. Deben ser oraciones para purificar nuestra conciencia, peticiones que nos cambien, que transformen nuestra vida, que nos den la fortaleza para combatir el engaño, la tentación, el pecado, porque esa es la lucha a la que está sujeta nuestra carne, que nos distrae de vivir en el Espíritu, nos distrae de adorar a Dios en espíritu. Quita también este pecado y la carne que nos engaña, quita nuestra atención de la voluntad de Dios, de las cosas espirituales. Y Dios quiere que sus elegidos alcancen vida en la abundancia espiritual, y con ello toda bendición también aquí en la tierra. Esa es la conciencia purificada que necesitamos tener, la de buscar primeramente las cosas del reino del cielo, porque con ello todo lo demás vendrá por añadidura. Y tengamos cuidado porque, como dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo 1, versículo 19, dice: y mantengas la fe y una buena conciencia, porque no hacerle caso a su conciencia, a esa conciencia purificada que hablamos, algunos han naufragado en la fe. Así es, hermano, no vigilar nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y orar sin arrepentimiento, sin un corazón humilde y quebrantado por nuestros errores y pecados internos, sin pedir la ayuda del Espíritu Santo para ello, sin confiar en que Dios nos perdona y nos limpia con la sangre de Jesucristo, entonces nos iremos perdiendo y hasta lo poco que tenemos nos será quitado. Que nuestra oración no sea para obtener satisfactores para la carne, que no sea para pedir por las cosas del mundo que busca la carne, sino para que nuestra persona, nuestro ser sea transformado, cambiado, en que en nuestro corazón esté primeramente el deseo de ser más como Jesús. Y Dios, que conoce nuestras necesidades, viendo un corazón humilde y sometido a su voluntad, rendido al Espíritu Santo, cuidará de nosotros. ¿Lo crees? Experimenta esta verdad de Dios. Amén.